murió por mí en la cruz. Amigos, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Un gusto, un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes a través de la señal de Láser Mix TV, a todo Lima Este y también a la selva central de nuestro querido Perú. Bueno, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y aquí nuevamente para compartir la siempre viva, siempre poderosa, cambiante palabra de Dios para nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Bueno, tenemos esa bendita promesa en la palabra de Dios y aquí estamos pues para compartir la palabra de Dios. Esta noche quiero hablarte acerca de consejo o consejería, ¿no? ¿Es Dios un consejero? Bueno, si Dios no está involucrado en el consejo, pues ¿qué haríamos? Nosotros simplemente no podríamos con sabiduría darle buenos consejos. No seamos como aquellas personas pues que buscan consejo, pero buscan el consejo a personas o amigos que le van a dar la razón. Eso no es un buen consejo. Un buen consejo es buscar a aquella persona pues que te va a decir la verdad. Muchas veces los amigos van a querer tu bien, van a querer que tú ganes, entonces te van a dar un consejo para que tú te sientas bien. Pero muchas veces el consejo pues hace sentir mal a la persona cuando le dice que está equivocado. Es como este joven que va a pedir consejo y cuando uno le está dando consejo, pues simplemente dice, sí, pero a mí mi papá o mi amigo o el doctor o el psicólogo o el profesor me ha dicho lo contrario. Entonces no está buscando un consejo, simplemente está buscando opiniones de varias personas y después él sacará pues su cuenta. Entonces lo primero que tenemos que ver es si Dios es consejero. Y sí, la Biblia dice que Dios es consejero. En Proverbios capítulo 8, el verso 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, en Dios está el poder, en Dios está la inteligencia y en Dios está el consejo. ¿Qué mejor herramienta para aconsejar que la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene consejos pues para nuestras vidas, para nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Entonces nosotros deberíamos ser personas que recurran a la palabra de Dios. No he encontrado, he leído muchos libros, pero no hay un libro como Proverbios para alcanzar la sabiduría. Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces sabemos por historia que Salomón, el rey Salomón, fue pues una de las personas más sabias que hayan vivido sobre esta tierra. Entonces él escribió Proverbios después de haber vivido mucho tiempo, después de que él pues comenzó a aconsejar. Y fue uno de los reinados más extraordinarios que tuvo el pueblo de Israel, no tanto así que venían reyes de otras naciones y les traían tantas riquezas para escuchar y ver verdaderamente de la sabiduría de Salomón. El Salmos 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces nosotros estamos buscando consejo, pero consejo que verdaderamente nos ayude a cambiar nuestras vidas. Tal vez no sabes cómo lidiar con un problema, tal vez no sabes cómo lidiar en tu matrimonio, tal vez no sabes cómo lidiar con tus hijos, tal vez no sabes cómo lidiar con tu vecino, tal vez no sabes lidiar con circunstancias que se te presentan, pero para eso está la palabra de Dios que nos dice que el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo del Señor permanece para siempre. Lo que le dijo a David, Dios, aquí en los Salmos, lo que le dijo Dios a Salomón en los Proverbios, en Eclesiastés y Cantares, pues también puede ser aplicable para nuestras vidas, porque los problemas son los mismos. Fíjate lo que dijo Salomón en cierta ocasión. Salomón dijo, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. ¿Y qué es lo que ya ha sido hecho? Lo mismo que será. Entonces, en todos los tiempos, pues hay problemas con los padres, problemas con los hijos. Entonces, los problemas se han presentado durante toda
toda la vida del ser humano. Entonces los consejos que Dios le da al rey David, los consejos que Dios le da a Salomón, los consejos que da el Señor Jesucristo cuando viene aquí a la tierra, pues también pueden ser aplicables a nuestras vidas. Imagínate esto, el Señor Jesús dijo: ¿a qué compararé el hombre a quien me escucha y pone por obra sus consejos? O pone en acción los consejos que estoy dando, pues le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y dice que vinieron tempestades, vinieron tormentas, y como la casa estaba fundada sobre la roca, pues no hubo ruina, no hubo pérdidas. Pero también dice el Señor Jesús: ¿a quién compararé a aquel hombre que escucha este consejo y no pone por obra la palabra que está escuchando? Pues lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vino la misma tormenta, vino la misma lluvia, vino la misma tempestad y la casa se vino abajo. Sencillamente, ¿por qué? Porque no escuchó el consejo, no escuchó lo que verdaderamente le iba a él a solucionar los problemas. Entonces no nos olvidemos que el consejo de Dios permanece para siempre. Y lo que Dios ha dicho en el pasado también te lo dice a ti y es aplicable para estos tiempos. Entonces hay que buscar, hay que buscar a Dios, porque el verdadero consejo está en Él. ¿Cuál es el problema del consejo de la palabra de Dios? El problema para muchas personas que buscan el consejo en la palabra de Dios es que la palabra de Dios le dice a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero nosotros estamos acostumbrados muchas veces a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Ese es el problema verdadero que nosotros tenemos, los malos consejos. Un mal consejo, por ejemplo, puede ser que una persona, ¿no? Una señorita o una esposa tiene problemas con su esposo, ¿no? Y le dice: hazle lo mismo, clavo saca otro clavo. Que sienta, que le duela a ti también como te está doliendo. Eso no es un consejo sabio. Pues la familia se va a destruir, la familia se va a venir abajo, y con una familia pues débil vamos a tener una sociedad débil y por lo tanto una nación débil también. Es como cuando dicen, ¿no? Todos roban, en el sector público sobre todo en el gobierno, ¿no? Ya sea en el gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Mucha gente dice, todos roban. Bueno, que robe, pero que haga obras, pues. ¿Eso es bueno? No, no es bueno, no es un buen consejo, no es un sabio consejo. Estamos aceptando la corrupción, estamos aceptando lo malo. Pero nosotros vamos a ver en la palabra de Dios que el consejo que Dios nos da muchas veces va en contra de la corriente de este mundo, o en contra de la corriente, ¿no?, del pensamiento de los hombres. En Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, está hablando del Señor Jesús. Isaías está profetizando y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que el mejor consejero que podemos tener nosotros está en la palabra de Dios, las palabras que el Señor Jesucristo dio. Y la palabra de Dios pues dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Busquemos el consejo de Dios. Si queremos solucionar las situaciones adversas que estamos viviendo, simplemente hay que buscar el consejo de Dios y aceptar y hacer lo que dice. No seamos como aquellas personas que sufren de diabetes, pero sin embargo llevan una vida desordenada, comen chicharrón, comen dulces, se embriagan, fuman. Pues simplemente no están siguiendo un buen consejo que les dé el médico, que tienen que llevar una vida metódica en cuanto a los alimentos, en cuanto a las bebidas. Entonces uno no escucha el consejo. Busquemos buenos consejos y vivamos y hagamos esos consejos. He recibido a algunas personas con alguna enfermedad, que algunos alimentos le hacen daño y simplemente dicen, de algo vamos a tener que morir. Si de algo vas a tener que morir, entonces no busque consejo.
Trata de vivir, entonces, una vida pues una vida ordenada. Es cierto que la palabra dice, Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy el Señor tu sanador, pero no vas a comer ciertos alimentos. Y le dice qué es lo que no tiene que comer. Entonces es como el médico es el que muchas veces nos receta medicamentos, pero si nosotros no seguimos el consejo del médico, pues no tomamos a sanar. Es lo mismo con la palabra de Dios, es lo mismo con los consejos. Ahora, ¿qué es un consejo? Un consejo es una opinión, es un parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta. Eso es un consejo, es una opinión. Pero si vas a aconsejar, pues da tu opinión de a de veras. No des una opinión que el otro quiere escuchar, que el otro quiere manipular. Cuando vienen a pedirme consejo una pareja, primero converso con uno, él me va a contar, él me va a decir su punto de vista. Todos tenemos nuestro punto de vista. Luego vendrá la otra parte, que puede ser la pareja, ¿no? Que también va a contar o va a dar su opinión. Una vez que he escuchado a ambos, pues lo siento a los dos, y ahí sí, los dos van a tener que decir lo que han dicho. Entonces, basado en la palabra de Dios, pues usando proverbios, usando los salmos, usando las palabras del apóstol Pablo, usando las palabras del Señor Jesucristo que han sido registradas para nuestro bien, porque la palabra de Dios es útil para sanar, es útil para aconsejar, es útil para redarguir, es útil para perdonar. Entonces tenemos al mejor consejero, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios es consejero? Sí, lo hemos leído en Isaías 9:6, que Él es consejero, Dios fuerte. Entonces, vuelvo a repetir, un consejo es una opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Porque el consejo es para tu futuro. El consejo es, una vez escuchado el consejo, ¿qué vas a hacer hacia adelante? No hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cuál va a ser tu proceder? Tu proceder tiene que ser para cambiar, tiene que ser para bien. El consejo es un parecer o un dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo. Depende de ti. Ahora, si lo que vas a hacer es malo, no lo hagas. Son como muchos jóvenes que piensan que sus padres son malos, mientras que otros padres pues simplemente los hijos salen y no tienen horario de llegada. A otros los padres les prohíben algunas cosas. Los padres, no es que los padres sean malos, no es que los padres no te quieran dar permiso. Simplemente los padres pues quieren evitarte dolor, los padres quieren evitarte que cometas alguna torpeza. Cuando papá o mamá te dice no, es por tu bien. Cuando papá y mamá te dicen no vayas a tal lugar, mejor estudia porque mañana tienes examen, pues papá y mamá también pasaron por lo mismo. Es por eso que Salomón dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. ¿Y qué es lo que ya fue? Lo mismo que se viene. Entonces los padres con experiencia también no están aconsejando y te dicen no lo hagas o no vayas, estudia, pórtate bien, saluda. Y a veces eso se toma como que los padres son malos. No es que los padres sean malos. En el futuro pues le vas a dar la razón a su padre y vas a decir, como este joven que dijo, papá, gracias, porque me prohibiste tantas cosas que me podían haber hecho daño. Entonces sigamos los buenos consejos. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor, confía en Él de todo tu corazón. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Entonces nos conviene a nosotros vivir bajo el consejo de Dios. Fíate, confía, fíate, dice, del Señor, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad, porque Dios no es hombre para mentir. Todo lo que el consejo que nos pueda dar la palabra de Dios es para nuestro bien. Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Dios nos ha creado y Dios sabe cómo vamos a funcionar bien nosotros. Pues el que inventó algún artefacto o algo, bueno, Él sabe cómo va a funcionar bien. Por eso viene un manual.
un manual para que tú puedas armar, un manual para que tú puedas desarrollar el proyecto o el invento. Entonces Dios nos ha dado su manual para que nosotros podamos tener éxito como esposos, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en todo lo que podamos hacer. Entonces, si queremos tener éxito en todo lo que emprendamos, pues hay que fiarnos del Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque a veces somos torpes, nos apoyamos en nosotros mismos y perdemos. Si el Señor no vela la ciudad, en vano, dice, vela la guardia, porque el Señor es el que tiene toda la sabiduría. Salmo 73, 24, y esto me gusta porque la palabra de Dios habla bastante de que Dios es un buen consejero. Salmo 73, 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Cuál es el consejo de Dios? Pues su palabra. Te vuelvo a leer Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo. Está hablando el rey David. Él dice: Dios me ha guiado según su consejo, y después me recibirás en gloria. O sea, si nosotros seguimos el consejo de Dios, no está diciendo, acá no está hablando de muerte. Algunos piensan que, bueno, ya está hablando, Dios, sigo el consejo de Dios y después Dios me va a recibir en el cielo. No, está hablando de aquí en la tierra. Dice David: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Cuántas batallas ganó David siguiendo el consejo de Dios? El pueblo de Israel hasta en la actualidad pues tiene un ejército extraordinario. Tiene un ejército pues que verdaderamente ataca bien y se defiende bien. He visto, ¿no? Ustedes también deben haber visto por las redes cómo el pueblo de Israel pues tiene una protección con láser. Inmediatamente cuando sale un proyectil de algún país enemigo, inmediatamente detectan. Y los láser comienzan a derribar los proyectiles. Y a la vez ellos en segundos también lanzan el ataque hacia el lugar exacto de donde salió ese proyectil. Entonces David dice, y David ganó muchas guerras siguiendo el consejo de Dios. Cuando Dios le decía: no salgas a la batalla, David no salía. Cuando Dios le decía: sal a la batalla, haz esto, espera, solamente espera, tenía éxitos extraordinarios. Así tomó Josué la ciudad de Jericó, siguiendo el consejo de Dios. Entonces, si Dios nos va a dar grandes victorias, pues sería bueno que nosotros pues sigamos el consejo de Dios. Y bueno, el consejo de Dios es su palabra. Jeremías 32, 19 dice: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Escucha bien, te voy a volver a leer. Dice, grande en consejo. Está hablando de Dios, que Dios es grande. Y si dice la Biblia que Dios es grande en consejos, verdaderamente los consejos de Dios deben ser grandes y tomarlos en serio. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Si seguimos el consejo de Dios, pues los frutos de esa obra que hagamos van a ser de éxito, vamos a ganar en todas las áreas de nuestra vida, en lo financiero, en lo emocional, en lo físico, en todas las áreas, en los proyectos que tú tengas. ¿Por qué? Porque Dios es grande en consejos. Y si no haces el consejo de Dios, pues simplemente no habrá frutos. Entonces nos conviene que nosotros pues pongamos en práctica los consejos que Dios nos da para que podamos tener éxito en todo lo que emprendamos. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Estamos leyendo aquí, dice, grande en consejo. Pues la sabiduría y la palabra de Dios, cuando es aplicada a nuestras vidas nos alineará con la voluntad y propósitos de Dios. Vuelvo a repetir, la sabiduría y la palabra de Dios, cuando es aplicada, nuestras vidas se alinearán
con la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Qué dice Dios en Jeremías 29:11? Simplemente que nosotros tenemos que saber cuáles son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son para bien, para darnos a cada uno de nosotros lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Yo creo que cada uno de nosotros está esperando salud. Yo creo que cada uno de nosotros está esperando que nuestra familia sea fuerte, que nuestra vida sea fuerte, que tengamos una sociedad fuerte. Entonces, pues, dejemos que la sabiduría, que es la palabra de Dios, bien aplicada a nuestras vidas, siguiendo esos caminos, siguiendo esos consejos que Dios nos da, pues los ponemos por obra y vamos a tener frutos extraordinarios. Entonces, cuando nosotros nos alineemos con la voluntad y el propósito de Dios, pues eso nos va a habilitar para experimentar la vida de Dios. Dios quiere que nosotros experimentemos también de su vida. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es eterna. La vida de Dios no tiene fin. La vida de Dios no tiene principio ni fin. En Dios no hay enfermedad. En Dios no hay pobreza. ¿Por qué hay pobreza y por qué hay enfermedad? Simplemente porque no se está siguiendo el consejo de Dios. No se está uno parando en lo que Dios dice. Entonces, por eso es que el ser humano está sufriendo. ¿Por qué? Porque no le gusta recibir buenos consejos. Porque muchas veces los buenos consejos te dicen que no hagas lo que te gusta hacer. Conozco a personas que están con una tos terrible, pero están fumando. Tengo amigos con los que hago deporte. Después del deporte encienden un cigarrillo. Me parece que no es algo bueno, ¿verdad? Juegas fútbol, 30, una hora y te enciendes un cigarrillo. Y después estás y es terrible. Conozco gente verdaderamente que está con una tos, como les vuelvo a repetir, una tos terrible, pero sin embargo están fumando. Y cuando uno le dice, oye, no fumes, te dicen simplemente, bueno, esto es para aliviarme, esto me reconforta. No sé cómo te puede reconfortar un cigarro después de haber jugado o después de haber hecho deporte. Por el contrario, creo yo que te está contaminando los pulmones. La palabra de Dios tiene que ser aplicada a nuestras vidas, ponerla por obra. Pues lamentablemente muchos solo quieren salir de los problemas, pero no quieren aplicar o hacer lo que la palabra de Dios les dice que hagan. Si ese es tu pensamiento, o si ese es el pensamiento de una persona, pues no podremos ayudarlo. Los consejos no lo van a ayudar. ¿Por qué? Porque muchos solamente quieren salir de problemas, como sea, a como dé el lugar. No quieren hacer un gran esfuerzo. No quieren dejar algunas cosas, pero sin embargo, no quieren solucionar sus problemas sin hacer gran cosa. En consejería tenemos que asegurarnos. Cuando demos un consejo, cuando busques un consejo, tienes que asegurarte a qué has venido. Si alguien busca consejo en ti, asegúrate a qué ha venido. Asegúrate. Y si tú vas a pedir un consejo, también asegúrate a qué vas. Algunos solo van a quejarse, no buscan un consejo, simplemente van a quejarse. Van a contar la situación que están viviendo, lo adverso que es para ellos la situación. Y vienen solamente a quejarse, no quieren un buen consejo. O simplemente algunos buscan que seas como un árbitro en el conflicto que tienen. O tal vez otros buscan el consejo esperando que tú te pongas de su lado. Y eso no está bien. O pensarán algunos que eres un mago, que puede resolver los problemas así de la noche a la mañana. Pues lamentablemente no somos solucionadores de problemas. El que soluciona los problemas se llama Dios. Nosotros podemos aconsejarte, pero siempre, siempre, siempre te llevaremos al consejo del Creador del universo, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la solución para todos los problemas que están aquejando al ser humano. Tienes que enseñarles, ¿no? Cuando vienen a pedirte consejo, a que apliquen la palabra de Dios que tú les estás compartiendo para que puedan solucionar sus problemas. Entonces no depende ya de nosotros. Entonces tienes que asegurarte.
Si alguien conoce la palabra de Dios y no lo hace, no podrás hacer nada por ellas. Simplemente es una malgastada de tiempo. Cuando alguien viene, si alguien conoce la palabra de Dios y te pide consejo y no hace, pues simplemente es una pérdida de tiempo. Mucha gente lamentablemente no viene a Jesús porque lo ama, sino porque quieren que les solucione el problema. ¿Y Dios quiere solucionarte el problema? Sí, Dios quiere solucionarte el problema, pero quiere también que lo ames. No solamente como un consejero, sino también como el Señor que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Quiere que reconozcas que necesitas la ayuda de Él. Dios es un caballero, Dios no se va a meter a tu vida. Si tú quieres el consejo de Dios, acércate a Él con confianza, acércate a Él con seguridad. O invítalo. Algunos dicen, ¿dónde estaba Dios? Pues si no lo invitamos a nuestras vidas, Dios no se va a meter, Dios no es un metiche. Dios te ha dado a ti y a mí un libre albedrío, un libre escoger. Nosotros decidimos si nos acercamos, o nosotros decidimos si lo invitamos. Mientras no invites a Dios a tu vida, mientras no invites a Dios a tu matrimonio, mientras no invites a Dios a tu empresa, mientras no invites a Dios a tu iglesia, mientras no invites a Dios a lo que vas a hacer, Dios no va a meterse. Porque Dios respeta el libre albedrío o la voluntad que puso en ti. Entonces, Dios, pues es Dios y Dios ha decidido que nosotros vivamos de esa manera. Otros vienen a consejería muchas veces porque la situación o porque el pecado salió a la luz. Si no sale a la luz, no van a pedir consejo. Es triste eso, pero no hay arrepentimiento muchas veces cuando el problema o la situación sale a la luz, cuando todo el mundo se entera. Entonces no sale a la luz, entonces mientras no salga a la luz, ellos no piden consejo. El propósito de la consejería es ayudar a la gente con la palabra y los propósitos de Dios. Cuando uno está en obediencia a la palabra de Dios, los problemas son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque vas a seguir el consejo de Dios. Entonces, esta noche yo te invito a que invites a Dios a tu vida, a que invites a Dios a tu casa, a que invites al consejero de consejeros, como dice la Escritura. Dios grande, admirable, consejero, príncipe de paz. Que invites a ese consejero a tu vida y tus problemas puedan ser solucionados, no solamente por Dios, sino con tu ayuda. Dios necesita que tú participes de su palabra. Dios necesita que tú hagas su palabra para que Él pueda intervenir y pueda ayudarte y solucionar tus problemas. Pues esta noche simplemente dile, Señor Jesús, yo te invito a mi casa, yo te invito a mi vida, yo te invito a mi familia. Sé bienvenido, Señor Jesús, y gracias, gracias, porque Señor, yo te declaro como mi Señor y el Salvador de mi familia. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto. Gracias por permitirme entrar a tu hogar a través de la señal de Láser Mix. Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz. Yo tengo un nuevo amor.